Sefer Yonah, el libro de Jonás. Este libro, bueno, para este, para este día, tradicionalmente se suele estudiar este libro y podríamos preguntarnos qué es lo que tiene de grandioso este libro. Y qué es lo que puede enseñarnos este Yom Kippur. O sea, el Sefer Yonah, ya vamos a hacer tipo como un recordatorio. Nos relata la historia de un naví, o sea, un profeta, al cual el Eterno le revela a través de una nebuá, o sea, una profecía, y le dice que debe hablar con Nínive, una gran ciudad, para advertirles que en 40 días iba a ser destruida por sus malas acciones. Pero Yonah no está de acuerdo. O sea, entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué clase de profeta es este? Que el Eterno le dice algo y no le obedece. O sea, es algo raro, ¿no? O sea, también hay otra pregunta más, o sea, ¿por qué Yonah no quiere ir? O sea, porque luego Jonás, de que el Eterno le da la nebuá, se escapa al puerto de Yafo. Se mete en un barco y se va al Tamar. O sea, como podríamos decir, escapándose del Eterno. O sea, sabemos que no. Eh, o sea, ¿puede escaparse alguien del Eterno? No. O sea, no tiene sentido eso, de decir, no, porque no existe escaparse del Eterno. O sea, ¿qué pasa después? Luego va hacia el barco, en el barco se queda dormido, comienza la tempestad y el barco comenzaba a zozobrar y todos empezaron a orar a sus dioses, ¿no? Y Jonás estando abajo, tranquilo, estaba durmiendo, es increpado por el capitán y los tripulantes y le dicen que ora a tu Dios, le dicen que ore a su Dios. Esto que nos indica que había personas idólatras en el barco, ¿no? Después, ¿qué hace? Echan suertes, o sea, como no calmaba la tempestad, echan suertes para ver quién tiene la culpa. Y Jonás sale, elegido, y o sea, le preguntan, lo llueven a preguntas, le preguntan quién es él, de qué ciudad viene, cuál es su oficio, o sea, y lo que él responde que es hebreo y todo lo que ocurre era por su culpa, y si querían que todo el mal se calmara, lo tenían que tirar al agua. ¿Qué hacen? Se niegan, obviamente no lo tiran al agua de una y se esfuerzan y reman, se esfuerzan para tratar de salir de la tempestad. Y Jonás les vuelve a decir que lo tiren al agua. Y ahí es cuando deciden tirarlo. Acto seguido, ¿qué pasa? Viene un pez grande, se traga a Jonás y Jonás está 3 días en el vientre de este pez. Y luego de una ferviente oración dentro del pez, lo expulsa al pez y el Eterno le habla nuevamente diciéndole que vaya a Nínive, porque la iba a destruir. O sea, otra vez le habla el Eterno y esta vez va. ¿O no? Esta vez va, la segunda vez va. ¿Qué pasa? El rey proclama un ayuno general a toda la población, hasta los animales, ayunan, hasta el perro. Y el Eterno ve que Nínive se vuelve de sus malas acciones y ¿qué pasa? Decide no destruirlos, ¿o no? Baruch Hashem, ¿no? Decir, bueno, qué bueno, bendito el Eterno. Ya. Pero ¿qué pasa? Yoná después se enoja con el Eterno, ¿o no? Y le dice, yo sabía que esto iba a pasar, por eso no quería venir. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le sucede a Yoná? A Jonás, o a Yoná, en hebreo. O sea, se supone que tendría que haber dicho, no, gracias, Eterno, alabarlo, porque salió todo bien, ¿o no? Pero no hace eso, se enoja. ¿Por qué hace eso? Luego de eso empieza a recorrer la ciudad y, agobiado por el calor, se recuesta y el Eterno hace crecer un arbolito y le da sombra al arbolito. Un ricino, o una también se traduce como calabacera. ¿Y qué pasa? Se pone feliz por el arbolito, ¿no? Por la sombra que le da el arbolito. Después viene un gusano, ¿qué pasa? Carcome el árbol y el árbol se muere. Y otra vez, ¿qué pasa? Otra vez Jonás se pone negativo de vuelta. Prefiero morir antes que estar viviendo todo esto. ¿Y qué pasa? Y el Eterno lo increpa y le hace entender que él no había hecho nada por el árbol, ¿no? Y que el árbol solamente había vivido un día para satisfacer una necesidad de Jonás. Y el Eterno ahí es cuando le dice, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció, y no tendré piedad yo de Nínive,
aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Esa es la respuesta del Eterno. Y uno que espera, uno espera una respuesta, o no, ahí de Yonah. Pero ¿qué pasa? Ahí se termina el libro. ¿Entendés? Y eso nos deja la pregunta, o sea, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué pasó acá? O sea, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este libro? Primero vamos a empezar preguntándonos, o sea, ¿quién es Yonah? O sea, si tenemos una forma de identificarlo en otro texto. O sea, ¿hay una forma de identificar? ¿Aparece en otro lado Yonah del Tanaj? Sí aparece en otro lado del Tanaj. Aparece en Melahim Bet, el libro de Reyes, segunda de Reyes. Dice, él restauró los límites, bueno, hablando en contexto de un rey, dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta del Arabá. Kidabar Hashem, conforme a la palabra del Eterno, Elohe Israel Asher Diber Beyad Abdo, conforme a la palabra del Eterno, el Elohim de Israel, el cual había hablado, Yonah ben Abdo, Beyad Abdo, Yonah ben Amitai, el cual había hablado por mano de su siervo, Yonah, hijo de Amitai. Yonah, dice, Yonah ben Amitai a Naví, el profeta. Vemos que en este libro de Reyes, Yonah es descrito como Naví, o sea, como profeta, y como siervo de Dios. O sea, ese título no se le da a muchos. O sea, no hay muchos que tengan ese título en la Tanaj. O sea, la Tanaj, o sea, eleva a Yonah, o sea, lo pone en una posición importante. O sea, es alguien importante Yonah, es un Naví importante. Es una persona, es un Naví, es una persona que sirve al Eterno. Dice que Abdo, dice, su siervo del Eterno. Entonces, ¿por qué lo desobedece al Eterno? ¿Qué es lo que significa escaparse del Eterno? Todos estamos delante del Eterno, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto entonces? ¿Por qué? Porque el Eterno le dice algo a Yonah y Yonah no lo hace. ¿Vos sabés cuál es la pena para un profeta que el Eterno le manda algo y el profeta no lo hace? Es la muerte. Pero no es la muerte física, es lo que se conoce como Mut Mina Yamai. O sea, muerte desde los cielos. O sea, el Eterno es quien se encarga de ese profeta, de esa persona. ¿Entendés? No es que el pueblo va y lo va a pedir, no. Es diferente. Una muerte de la cual el Eterno es el que toma partido de la recompensa o el castigo que le tiene que dar a la persona. Y Jonás sabía cuál era, digamos, la pena que rebelarse contra el Eterno traía como consecuencia la pena capital. O sea, pero no tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo? Eso es lo más raro. Porque primero no quiere ir. Después va. Y cuando ocurre algo positivo, dice, por eso no quería venir. ¿Entendés? O sea, primero no quiere ir él. Y se escapa. Después, ¿qué pasa? Pasa lo del barco, pasa lo del pez, pum, y ahí va, decide ir. ¿No? Bueno, va, pum, pregona, todo, pum, y después todos se arrepienten y en vez de decir, bendito el Eterno, Baruch Hashem, qué bueno. No, dice, no, yo por esto no quería venir. ¿Entendés? O sea, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que lo hizo cambiar de idea? Hay una respuesta que se da que Nínive, o sea, que porque es Asiria, si mal no recuerdo, Ashur, él iba a hacer, ¿qué es lo que ocurre después, en el futuro? Vino el exilio, ¿entendés? O sea, uno es esa respuesta, o sea, que él sabía que Asiria le iba a hacer daño a Israel en el futuro y por eso no quería ir. Esa es una de las respuestas que se da. Después, la respuesta clásica, digamos, que dan los Jajamim, o sea, que da la tradición también, la clásica es que Jonás sabía que Nínive iba a hacer Teshuvá.
¿entendés? Sabía él que iba a hacer Teshuvah. Y que si él iba, entonces si los goim hacían Teshuvah, Israel iba a quedar mal parado. ¿Entendés por qué? Porque a Nínive iba un naví y se le hablaba y hacía Teshuvah. Y a cosa, y a Israel todo el tiempo naví hablando de ahí y no hacía Teshuvah, ¿me entendés? O sea, esa es otra de las respuestas. Que las naciones iban a quedar mejor paradas que Israel. Pero si ese es el caso, ¿no? Si fuera el caso, ¿por qué en el medio decide ir? ¿Por qué? Porque él no es obligado por el Eterno en ningún momento. Incluso en el barco dijo que lo arrojaran al mar, o sea, él estaba dispuesto a morir. O sea, si yo estoy desobedeciendo, tírame al mar, o sea, él sabía cuál era la pena por desobedecer al Eterno, y la acepta. Pero ¿qué pasa? Luego del evento del pez decide ir. Y después cuando está en Nínive, pum, lleva el mensaje todo, y todo se arrepiente que dice, por esto no quería ir, ¿entendés? O sea, hay como una contradicción ahí. O sea, si fuera porque Nínive iba a hacerle daño a Israel, o que Israel iba a quedar mal parado, ¿por qué fue entonces? O sea, no es fácil de entenderlo, Yonah. Hay otra, por ejemplo, también, la palabra grande. ¿Por qué se menciona mucho la palabra grande, grande, grande? Porque esa palabra hace referencia también al día de Yom Kippur, a este día. ¿Por qué 40 días? O sea, ¿qué simboliza eso? O sea, es un número, ¿viste? Que es un número que encontramos muchas veces en la Torá y en la Tanaj. O sea, incluso en el Brit Hadashah también está. Es un periodo que nos está, digamos, mostrando un cambio, una madurez de algo, ¿me entendés? Para que algo se dé. O sea, 40 días de Moshe sube a recibir la Torá, 40 días de Mashiach en el desierto, 40 días para que un feto se forme en el vientre de una mujer, ¿entendés? O sea, es un periodo de madurez. Bueno, ¿qué podemos decir hasta ahora de la personalidad de Yonah? ¿Qué podemos decir? Tiene tanta seguridad de sí mismo. O sea, eso en hebreo es la mirada de bitajón. Bitajón atzmi. Es seguridad en mí mismo. O sea, tiene tanta seguridad de sí mismo que desafía al Eterno. Está convencido de la forma de pensar de él. O sea, él cree que es así. Pum, es como él cree. Y tampoco muestra temor. O sea, ¿por qué? Porque o sea, no tiene miedo de morirse. O sea, no dice, no, por favor, no me tire. No, tíreme al mar. Dice, así. Es guapo. Es valiente. ¿Entendés? Es valiente. O sea, él cree, ¿es coherente con lo que cree? Es coherente. O sea, va hasta el final. Así. Bueno, vamos a empezar la lectura. Dice, Vayeida bar Hashem el Yonah ben Amitai leemor. Dice, vino palabra del Eterno a Yonah, hijo de Amitai, que le dijo. Fíjate en Ibrit. ¿Cómo dice Amitai? ¿Qué letras tiene? Aleph, Mem, Tab y Yod al final. ¿Qué palabra ves ahí? Emet. ¿Verdad? Dice, o sea, es notable, ¿no? Como se llama el padre de Yonah. Es Yonah ben Amitai. Amitai viene de Emet. La raíz es de Emet. Y una traducción al castellano sería, podríamos decir que es Yonah, hijo de la verdad. ¿Entendés? O sea, por esto podemos entender por qué él es tan estricto. Él es puro verdad. ¿Entendés? Así, verdad. Seguimos. Le dice el Eterno, levántate, cum lejai, ve a Nínive, a ir a Gedolá, aquella ciudad grande, Ucará alea, y pregona contra ella, Ki alta ra'atam lefanai, porque su maldad ha subido delante de mí. Y dice, Baikam Yonah libroach, o sea, y se levantó Yonah, pero que para huir, para irse, como no sé.
Tarshish milifnei Hashem, para huir hacia Tarsis de la presencia del Eterno. Y descendió a Jope, bueno, Jope acá se llama Yafo, Beyered Yafo. Esta palabra Yered también es muy significativa. ¿Por qué? Porque Yered, la palabra Yered, ¿sabes lo que Yered, sabes a lo que se le llama Yered? A una persona que se va de Israel por determinadas circunstancias, sea por ejemplo para obtener sustento, o sea, porque eso está permitido, o sea, irse al pueblo de Israel si no tenés sustento, pero vos después tenés que volver. Así se le llama un Yered. El que hizo, se fue de Israel, desciende de Israel a Yafo, y halló un navío que partía para Tarshish, y pagándole su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarshish, huyendo de la presencia del Eterno. ¿Qué significa escaparse del Eterno? Es un término metafórico, ¿verdad? Es que se está escapando de, o sea, lo que el Eterno le dijo que hiciera, se podría decir. O sea, digamos que su propia conciencia le estaba diciendo, o sea, el Eterno te mandó esto y su conciencia, o sea, se podría decir que se está escapando de lo que su propia conciencia le estaba diciendo que debía de hacer. O sea, escaparse del Eterno es imposible. Es un término, digamos, metafórico. Pero esta pregunta no responde por qué se va a Yafo. Esta respuesta no nos responde por qué se va a Yafo. Los Jajamín cuentan que esta Nebuá él la tuvo en el Bet HaMikdash. Y como no quiere hacerlo, o sea, se podría decir entre comillas, se escapa del Eterno, ¿sí? Se aleja del Bet HaMikdash y de Israel, que es donde recibió la profecía del Eterno. Escaparse del Eterno también sería escaparse de donde está la presencia más grande del Eterno, ¿no? Donde se manifiesta que era el Bet HaMikdash y Israel. ¿Por qué? Porque Israel está más cercano al Eterno. Y también interiormente, o sea, interiormente podríamos decir que es la conciencia. Y geográficamente es Israel. Bueno, el 4. Dice, Va Hashem etil Ruach Gedolá, o sea, y Hashem levantó un gran viento en el mar. Y hubo una tempestad tan grande que pareció que la nave se iba a romper. Beireu Amalahim Baizagu Ish El Eloab. Y todos los marineros tuvieron temor, y cada uno llamaba a su Elohim, a su Dios. Y echaron al mar los vasos que llevaban en la nave, para descargarla de ellos. Y Oná, sin embargo, había descendido a los costados de la nave y se había echado a dormir, tranquilo, ¿no? Despreocupado estaba. Bueno, vemos que en el barco, como habíamos dicho, que había personas idólatras, ¿no? Y cada uno, ¿qué hace? Se pone a orar a su Elohim, a su Dios. Y esto es normal, porque viste que la gente que trabaja así en el mar tiene la fama de ser supersticiosa, ¿viste? O sea, por eso también. Pero bueno, imagínate, ante una situación así, iban a buscar, ¿no? Un modo de pararlo. O sea, y de comprender por qué ocurría eso, ¿no? Vaikra Belab en el 6. Vaikra Belab Rab a Jobel Bayomer. Y se llegó a él el piloto y le dijo, Loma Lejani Dram, ¿cómo es que estás durmiendo? Kunkará el Eloeja, levántate e invoca a tu Elohim. Ulay, o sea, quizás, ¿no? Itayet a Elohim Lanu Belonoved. Quizás se acuerde de nosotros y nos libre de la muerte. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para saber quién nos ha venido, para saber por quién nos ha venido este mal. Vayapilu Goralot, y echaron suertes, Vaipola Goral al Yoná, y la suerte cayó sobre Yoná. Entonces le dijeron ellos, decláranos
ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, Vayomer Alejem Ibri Anoji, soy hebreo, Be'et Hashem Elohei Hashamayim Ani Yareh. Y temo a Adonai, el Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ayer Asa et Ayam Be'et Yabashah. ¿Qué es lo más, digamos, este pasú que acá encierra algo muy importante este pasú? ¿Por qué? Porque nos muestra que no solo menciona la palabra Elohim, sino que Yoná está enfatizando quién es el Elohim verdadero. O sea, por eso vemos que acá él utiliza el nombre propio. Fíjate que en hebreo dice Be'et Adonai Elohei Hashamayim Ani Yareh. ¿Viste que utiliza el nombre propio? Las 4 letras. Y responde que él teme a Adonai, el Elohim del cielo, que hizo los mares y la tierra porque los marineros creían que había muchos dioses. Y él está enseñando que no. O sea, que hay uno solo y de él proceden todas las fuerzas. En el 10 después dice, Baireu Anashim Iragedolá. Y aquellos hombres temieron mucho y dijeron, Mazot Azita, ¿por qué has hecho esto? Pues supieron los hombres que iba huyendo lejos de ayer, por lo que él había manifestado. Vemos que acá también ellos utilizan el nombre. ¿Ves la respuesta, viste? O sea, que les dan, que los marineros le dan a Yoná, ellos también utilizan el nombre propio del Eterno. O sea, ¿y qué es lo que sucede? O sea, ellos creen, o sea, se dan cuenta que el Eterno existe y entienden que Yoná estaba escapando de él. Porque antes no habían utilizado ellos ese nombre. ¿verdad? Una cosa es leerlo en español, otra cosa es en hebreo. En hebreo te das cuenta de por qué aparece el nombre ahí. Y le dijeron, Manazé, ¿qué debemos hacer contigo para que se nos calme la mar? Puesto que la mar iba embraveciéndose más y más. Y en el 12 dice, Bayomru Alejem, y les dijo a ellos, dice, Zabeni va atiluni, tomadme y echadme al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mí ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con fuerza para alcanzar tierra firme. Veló y Ajolu, pero no lo consiguieron. Kiayamolej bezoer alejem, porque la mar se agitaba cada vez más contra ellos. ¿Qué nos muestra este pasú? Vemos que ellos no tenían, o sea, se puede que tenían un lector, se puede decir. Bueno, o sea, no quisieron, a pesar de que eran personas que eran idólatras, no quisieron tirarlo, porque vemos que ¿cuál es la respuesta de ellos a lo que le dice Yoná que lo tienen que tirar? No, agarran y se ponen a remar más fuerte. ¿Entendés? Vemos que no lo querían echar al mar, a Yoná, ¿entendés? Y en el 14 dice, o sea, no se calmaba el mar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, Vaikreu al Hashem, Vayomru, o sea, clamaron al Eterno y le dijeron, Ana Hashem, al Nobda Benefe Shaish Azeh, te rogamos ahora, Eterno, que no perezcamos nosotros por el alma de este hombre. Ve al titen alenu, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Hashem, Kiata Hashem, Asher Hafatzeta Azita, porque tú has hecho como has querido. Nos muestra a quién están orando. Dice, Vaikreu al Adonai, dice. ¿Ves otra vez? ¿Ves a quién están orando? Ahora no están a sus Elohim. ¿Entendés? Están orando a el único y verdadero, a Adonai. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo Teshuvá? Acá los cambios de nombre, vos siempre te tenés que fijar, los cambios de nombre son importantes, son muy importantes.
Porque vemos que no solo reconocen su existencia, sino que también están haciendo tefilá. Es un cambio drástico, se podría decir, ¿no? Bueno, y obviamente, o sea, es una situación para tener un cambio drástico, ¿eh? O sea, se estaban por morir, ¿no? En el 15 dice, Baizeu et Yonah, Bayatilu, el Ayam, y tomaron a Yonah y lo echaron al mar. Bayamod Ayam Mizapó, y el mar se aquietó de su furia. O sea, vemos que hicieron lo que el Eterno quería, ¿no? Pero ¿cómo lo hicieron? O sea, lo hicieron con mucho temor. ¿Por qué? Porque ellos le pidieron por favor al Eterno que no pusiera la sangre inocente sobre ellos. Le dijeron que todo esto ocurrió porque tú quisiste, ¿viste? O sea, con mucho temor lo hicieron. En el 16 después dice, Baireu anashim iragedola et Hashem, dice. Y temieron estos anashim, estos hombres, iragedola, dice, con gran temor al Eterno. Con gran temor, dice. Dice, Baizbehu Zebach. Y ofrecieron Korbanot, dice, ofrecieron Zebach. La Hashem Baibdu Nedarim. Y prometieron votos. O sea, fíjate todo lo que sucedió ahí. O sea, no es que... O sea, pasó algo muy grande acá. Sabemos que primero no solo creen. O sea, después no solo creen, sino que hacen tefilá. Después de eso, también tienen temor. Después de eso, ofrecen sacrificio y también hacen promesa. O sea, es una teshuvá, una super teshuvá. Una teshuvá enorme, claro. O sea, ¿qué nos muestra? O sea, este paso nos muestra que de propia voluntad, personas extranjeras que creen en el Eterno, lo sirven. ¿Entendés? ¿Qué es lo que ocurrió en el barco entonces? Personas idólatras se volvieron de su mal camino. Y capítulo 2 dice, dispuso Adonai un gran pez que se tragase a Yoná, y Yoná estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y en el siguiente dice, Bait Palel Yoná el Hashem, y oró Yoná al Eterno, Elohab, su Elohim, Mimei Adagá, en el vientre del pez. Y después dijo, he invocado al Eterno en medio de mi tribulación y me ha escuchado benigno. He clamado desde el seno del sepulcro y, oh Señor, has atendido mi voz. Me echaste en lo profundo en medio de los mares y la corriente me rodeó. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije, Ba'ani amarti, nigrashti minege deineja, echado soy delante de tus ojos. A Josif le habit elejal kadsheja, mas aún veré el santo templo tuyo. Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me rodeó, el junco se enredó en mi cabeza. Que todos estos pasuk que es lo que nos muestran, que Yoná comprende que él merecía morir, ¿entendés? Por haber desobedecido al Eterno. Otra de las cosas también que podemos ver acá. ¿Él dónde estaba primero cuando recibe la Nebuá? En Israel. Después, ¿a dónde se va? A Yafo. ¿Y ahora dónde termina? En el agua, en el mar. ¿Adentro de dónde? Adentro de un pez. O sea, vos fijate que uno, o sea, cuando uno esto también nos muestra que cuando uno se quiere escapar del trabajo que tiene que hacer en la vida, ¿qué es lo que va ocurriendo? O sea, va descendiendo cada vez más. Ahora vamos al 11. O sea, todos estos pasuk, esta oración, digamos, nos está mostrando que él entiende que es lo que estaba recibiendo, digamos,
esa consecuencia que él estaba recibiendo, él la merecía. Y en el 11 vemos que dice, Vayomer Hashem Ladag, o sea, el Eterno habló al pez, Vayaque Diona el Ayabaya, y lo expulsó en la tierra seca. Vayeida Bar Hashem el Yonah Genit Lemor, o sea, y vino la palabra, por segunda vez la palabra del Eterno, a Yonah diciendo, otra vez, Cumbleja el Nínive, Aira Gedolá, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, Ucará Elea, et Akeria Ayer Anojido Bere Aleja. Y predican en ella las palabras que yo te diré. Y se levantó Yoná, Vayacam Yoná, Vayelej el Nínive, y fue a Nínive conforme a la palabra del Eterno, y era Nínive ciudad grande delante del Eterno, de 3 días de camino. Bueno, acá viene la pregunta. ¿Por qué cambió Yoná de idea? O sea, ¿por qué ahora vivió todo eso en el barco, pum, el pez? ¿Por qué cambió de idea? Porque él no se hizo, o sea, no es que se hizo sumiso a la voluntad del Eterno, porque él no tenía miedo de morir. ¿Entendés? Él no tenía miedo de morir, eso está claro, ¿o no? Él dijo, tíreme al mar, o sea, pero ¿qué pasó? Cambió de idea. O sea, la respuesta a esto está, o está en el barco o está en el pez. Mirá, esto es así. Yoná vio en el barco que personas idólatras dieron un cambio tan brusco al punto de creer en el Eterno. Temerle, orar al Eterno, hacer sebas, o sea, lo que se conoce como Abodat Hashem, o sea, sirvieron al Eterno. ¿Y por qué, digamos, todo esto cambia la forma de pensar de Yoná? El cuid de la cuestión acá radica en que Yoná sabía que el pueblo de Nínive iba a cambiar, él lo sabía eso. Pero, ¿qué pasa? La personalidad de Yoná es una personalidad que es propensa a la justicia. Por lo tanto, el pensamiento de él es así, es que si una persona que peca, una persona peca, esa persona merece ser castigada. Ese es el pensamiento de él. Él piensa así. O sea, acordate que él es el hijo de la verdad. Ven a mitad. Esa es la única verdad para él. O sea, si vos cometés un error, tenés que pagar ese error. Pero que Yoná sabe que el Eterno rige el mundo con ¿qué? Con misericordia, con Rahamim. Y Yoná no está de acuerdo con eso. Es por eso que él luego dice que no quiere ir. Yoná no estaba de acuerdo con que si una persona va en el mal camino y hace teshuvá, el Eterno lo perdona. Entonces, para él tiene que tener un castigo, ¿entendés? Por eso es que Yoná no quiere ir a Nínive. Ahora, ¿qué fue lo que vio en el barco que lo hizo cambiar? Vio un cambio drástico en las personas. Él pensaba que una persona que está en el mal camino merecía el castigo. Pero vio eso lo vio con sus propios ojos, lo vio. Que la persona tiene la capacidad de cambiar. Y el cambio fue muy grande. O sea, Yoná no consideraba que las personas del mundo podían hacer una teshuvá así de un nivel tan elevado, ¿entendés? Y eso fue lo que hizo cambiar de idea a Yoná. Y estar de acuerdo con el Eterno para ir a Nínive. La conclusión es que el Eterno perdona a las personas que por temor, obviamente por temor hacen teshuvá. Yoná vio también que el Eterno lo perdonó al pueblo, los perdonó a los marineros y después lo perdonó a él. ¿O no? Pues lo perdonó. Y entendió que todo eso era una enseñanza que venía de parte del Eterno para que él pudiese comprender cómo tienen que ser las cosas. ¿Entendés? O sea, una teshuvá grande es aceptada por el Eterno. Entonces ahora Yoná va. Dice, bueno, está bien, voy a ir. Entonces, se levantó Yoná, fue a Nínive conforme a la palabra del Eterno, y era Nínive una gran ciudad delante de Elohim a 3 días de camino.
Comenzó Yonah a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjate, el Pasuk 5 nos muestra que la gente de Nínive creyó en el Eterno, pero figura solamente Elohim ahí, ¿viste? No figura el nombre propio del Eterno. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Elohim fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Viste que dice Elohim, dice de vuelta, ¿viste? No aparece el nombre propio. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Hashem? Elohim, dice también, dice Elohim de vuelta. Y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. ¿Qué es lo que nos muestra el pregón del rey de Nínive? O sea, nos muestra que el pecado no era solamente idolatría, sino que también que había violencia. Había, o sea, no solamente había gente idólatra, había gente malvada también en Nínive. No así como en el barco. En el 10 dice: y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cómo que es? ¿Cómo es que el Eterno se arrepintió? O sea, ¿se arrepiente el Eterno? Entonces, que esto es, obviamente, ya sé que los hace, es una expresión en lenguaje humano. ¿Para qué? Para darnos a entender que no los iba a castigar. Es eso lo que está queriendo decir la Torah. El Tanaj, el libro de Yonah. Bueno, y ahora, ¿qué pasa ahora otra vez? Dice, pero Yonah se enojó en extremo y se enojó. O sea, se supone que te tendría que haber puesto contento, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes. Por la personalidad de... Y oró al Eterno y dijo: ahora, oh Hashem, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Elohim clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ba'atá Hashem, y ahora Adonai, te suplico que me quites la vida. Kachna et nafshi. Mimeni kitov moti bechayai, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Viste? Es re extremista, ¿viste? ¿Por qué ahora no está de acuerdo? O sea, hace un rato estaba de acuerdo, ¿no? ¿Y por qué ahora no? O sea, se supone que la teshuvá es válida, ¿o no? Se supone que estaba de acuerdo, ¿o no? La teshuvá es válida, ¿o no? O sea, ¿qué diferencia hay acá entonces? Tenemos que ver la diferencia de lo que pasó en el barco y lo que sucedió en Nínive. O sea, en el barco todos los que se volvieron al Eterno se dirigieron, acuérdate que se habían dirigido al Eterno de manera utilizando directa, o sea, utilizaron el nombre propio del Eterno. O sea, era gente idólatra que luego cambió, pero no era gente malvada. O sea, la teshuvá de Nínive es menor. O sea, en Nínive sí hay gente malvada. Y a pesar de eso, el Eterno igual los perdona. Es por eso que Yonah se enoja y dice que sabía lo que iba a suceder. O sea, los ninivitas habían hecho teshuvá por medio de, digamos, del pregón de Yonah. Y ese pregón, ¿en qué consistía? En que la ciudad iba a ser destruida, ¿o no? ¿Y qué fue lo que ocurrió, lo que generó ese pregón? Temor, miedo. O sea, los ninivitas habían hecho teshuvá por miedo al castigo, no porque entendían que el proceder de ellos era incorrecto, sino que ellos hicieron teshuvá porque no querían que el Eterno los castigara, nada más. En cambio, los del barco hicieron teshuvá por un temor reverencial, ¿entendés? Por respeto al Eterno, porque entendían que lo que era correcto. ¿Y qué pasaba? Yonah esperaba esa misma teshuvá de Nínive.
O sea, quería esa teshuvá elevada, ese nivel de teshuvá. O sea, ¿por qué? Porque él piensa que la teshuvá por miedo al castigo no tiene valor. O sea, él piensa que la persona no cambia y solo busca no recibir una consecuencia por sus actos negativos. Sin embargo, para el Eterno, sí es válida esa teshuvá. A pesar de que es un cambio pequeño, es un cambio. Bueno, en el 4.3 nos quedamos. Y ahora, Shem, te suplico que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, vemos que él sigue firme en eso, ¿viste? O sea, él es hasta el final. Ven a mitad, ¿viste? O sea, hasta el final. Dice, y le dijo el Eterno, ¿haces bien en enojarte tanto? Y salió Yoná de la ciudad y se sentó hacia el oriente de la ciudad. Dice, Vayas lo sham suká. Además, hizo una suká, o sea, ¿te das cuenta que? ¿Por qué? Porque él se va aparte porque quería ver lo que pasaba con la ciudad. O sea, después de todo eso, o sea, ya está en Sukkot, te das cuenta que ya está en Sukkot. Por eso te muestra que se hace una suká. ¿Por qué? Porque Sukkot lo que viene después es, digamos, la bendición del Eterno. Después viene Yom Teruah, que es la alarma. Kippur y Sukkot es la bendición, es cuando se recibe la bendición del Eterno. Y quería ver lo que ocurría. Dice, se sintió, y se hizo allí una choza. Dice, Vayas lo sham suká. Vayeshev techtia Batzel, y se sentó debajo de ella a la sombra. Ad ayer y Rema y Ebair, hasta ver qué ocurriría con la ciudad. Y preparó el Eterno una calabacera. Acá dice, y preparó Hashem Elohim, o sea, Adonai Elohim, dice. Acá aparece el nombre propio. La cual creció sobre Yoná para hacerse sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Y Yoná se alegró grandemente por la calabacera. O sea, vemos que a Yoná sí le gustó, ¿no? Que el Eterno tenga misericordia de él. A él sí le gustó, ¿no? Claro, ¿viste? No es tan tonto después de todo, ¿no? Yoná. Pero al día siguiente, al rayar el alba, el Eterno mandó un gusano y el gusano picó el ricino que se secó. Vayehi Kisroach Hashemesh. Y ocurrió que acaeció que saliendo el sol, Vaiman Elohim Ruach Kadim Harishit. Preparó Elohim un recio viento solano. Bataj Hashemesh al Rosh Yoná. Y el sol hirió a Yoná en la cabeza y se desmayaba. Baitalaf Baishal et nafsho, y pedía su alma la muerte, diciendo, Tob moti mejayai, otra vez, sería para mí la muerte mejor que la vida, otra vez. Y Elohim dijo a Yoná, ¿haces bien en enojarte a causa de la calabacera? A la cual respondió, Heiteb hará Liad Mavet. Sí, hago bien en enojarme hasta querer morir. Y le dijo el Eterno, ¿tuviste tú piedad de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Va ni lo ajus al Nínive, y no tendré yo piedad de Nínive, Jaira Gedolá, Ayer Yeshbach Arrabá Nishtim, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 hombres que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Este es el último, acá termina, es el último mensaje que el Eterno le da a Yoná. Que al parecer no comprende, o sea, pero ¿qué es lo que le está queriendo decir? O sea, vos tenés misericordia de una, o sea, del reino vegetal y yo no voy a tener misericordia del reino
humanos y el reino animal. O sea, es muy extremista. O sea, no entiende que la teshuvá por temor alcanza. Él no comprende de la misericordia, es muy estricto. O sea, es midat adin, o sea, midat adin, o sea, muy severo, o sea, juicio, juicio. O sea, el Eterno quiere que Yoná comprenda que si tendría que manejar el mundo por midat adin, o sea, el mundo dejaría de existir. Por eso creó un árbol para hacérselo entender. O sea, no, Yoná no comprendía que la teshuvá por temor es válida y el Eterno perdona. El Eterno dirige el mundo con justicia y misericordia. Es por eso que existe Yom Kippur. O sea, regresar al buen camino. O sea, por temor o por amor, pero regresar. La teshuvá vale. Aunque no sea por amor a la verdad, igual el Eterno perdona. O sea, después obviamente los requisitos van aumentando. Pero para empezar está bien.